Señor, como en Pedro, Jeremías o David. Cámbiame, Jesús, y no dejes que me aparte de la vid. Obra en mi Señor, y que todos puedan ver tu libertad. Obra en mi Señor, para cumplir tu voluntad. Quiero sentir tu mano en el camino, siempre saber que diriges mi destino. En ti hallé a mi mejor amigo, que jamás aquí podré encontrar. Háblame, Señor, como hablaste a Moisés o a Abraham. Guíame, Jesús, solo mis fracasos yo te puedo dar. Obra en mi Señor, solo tú mi corazón puedes cambiar. Háblame, Señor, mi alma te anhela escuchar. Quiero sentir tu mano en el camino, siempre saber que diriges mi destino. En ti hallé a mi mejor amigo, que jamás aquí podré encontrar, que jamás aquí podré encontrar. En las luchas, en las pruebas, la iglesia de Dios sigue caminando, solo se detiene para predicar. Un coro cuando era pequeña que siempre acostumbrábamos a cantar, pero en estos tiempos vamos a añadir en las pestes también, y en las pruebas, en los conflictos, en las luchas, en las restricciones, la iglesia sigue trabajando, utilizando métodos estratégicos, pero la iglesia nunca se va a detener. Es la bendita cosecha de almas para Cristo que así lo manifiestan. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial, una testificación al mundo en general de que la iglesia no ha dejado de cosechar. Aquí en Perú estamos en primavera y así estamos haciendo la cosecha. Y de los diferentes países que vemos los reportes, que los hermanos siguen trabajando para Cristo, siguen conquistando, invitando al pecador a arrepentirse. Qué bonitas almas que estamos ganando, no solamente con los contactos, con los estudios bíblicos, sino que el pueblo de Dios está abocado a llevar a las almas al bautismo. Y es así como esta semana la iglesia de Comas, ubicada en Lima, Perú, es la iglesia donde hemos nacido, mi familia, el semillero, que permitió que conozcamos la palabra de Dios. Hizo un evento maravilloso, ellos le llaman Festicanto. Este Festicanto queremos resaltar a todos los hermanos que pudieron acudir a alabar a Dios, y también el hermoso resultado de las almas que se ha podido ganar para Cristo. Aquí le estamos dejando las evidencias. Queremos dar un agradecimiento especial a todos los que han aportado, los que han colaborado de una o de otra manera para hacer efectivo, y dar una felicitación a estas almas que decidieron seguir a Jesús, y a las almas que también en este año y en el año que pasó hicieron su decisión de bautizarse. Dios los bendiga. Nunca te vas a olvidar
que te bautizaste en medio de la crisis. Y lo que nace en medio de la crisis, siempre lo diré, nace para estar de pie y para seguir trabajando. Bendiciones totales al pueblo de Dios en general. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al oasis, a este puerto seguro, donde el timón lo maneja nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar su palabra. Es ella la que nos va a consolar inmensamente. Es ella la que nos llama al arrepentimiento. Es ella lo que nos da esperanzas, lo que nos da promesas, lo que hace que nuestra alma se llene de alegría, porque nos habla de hermosa manera, quizás como nunca nadie nos ha hablado. Hoy tenemos una lección hermosísima, esperanza viva, la iglesia como novia. Qué lindo. Disfrutemos a plenitud. Preparado este material para ti, en donde estés. Hoy vas a hacer tu decisión. Hoy vas a llenarte con el don del Espíritu Santo para que tú crezcas y para que ayudes también a crecer a otras personas. Lección 22, sábado 27 de noviembre del año 2021. Bienvenidos, vamos a orar. Padre mío, gracias Señor por este encuentro. Con tu Espíritu Santo, Señor, limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados antes de iniciar, Señor, este trabajo. Bendito con tus hijos, las almas de tu pueblo que tú escogiste, Señor, como olivo. Padre mío, ayúdanos ahí en este estudio a poder captar el mensaje que tienes, a ser escudriñadores, Señor, a poder entender lo que tú tienes, Señor, como proyecto de vida para cada uno de nosotros. Permite que conformemos, Señor, este pueblo bendito, que te esperará, Señor, cual esposo, Señor. Oh Padre mío, no nos desampares, pero ten misericordia de nuestras almitas a quienes predicamos, a nuestros contactos, a los que quizás se tornan más difíciles, Señor, en escuchar, pero estamos insistiendo, Padre mío, bendícelos con todo tu poder. Padre Santo, somos tu pueblo y te amamos por haber derramado la sangre, Señor, de tu Hijo en el Calvario y por habernos rescatado. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el esposo de su iglesia. La iglesia es la novia. La iglesia es la esposa del Cordero. Y todo verdadero y fiel creyente que ha sido adoptado como hijo es parte del cuerpo de Cristo. En la presente lección, el Señor considera la infidelidad mostrada por su pueblo como la infidelidad de una esposa hacia su esposo. Hermanos, nosotros debemos mentalizarnos en que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en la lección anterior lo hemos estudiado y hemos aprendido. Debemos entender que somos parte del templo del Señor, porque somos piedras vivas. Por lo tanto, nuestra misión es brillar, es hacer la voluntad de Dios y guardar fidelidad. El tema para hoy lleva como título La iglesia como novia. Bienvenidos al estudio bíblico de la escuela sabática. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El tema tiene 3 puntos a desarrollar. El primero dice la esposa del Señor. ¿Quién es la esposa del Señor? El punto número 2 dice su deseo por su novia. ¿Qué desea Dios para su novia? El punto número 3 dice la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Cómo se presenta la novia a esas hermosas bodas del Cordero? Vamos a desarrollar la lección. La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Qué leemos sobre Jerusalén como símbolo de la iglesia? ¿Quién se identifica como su esposo? Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 4, que dice así. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba, y tu tierra
Beula, porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será desposada. A lo largo de la historia, Dios ha simbolizado a su iglesia de distintas maneras, como viña, como olivo, como pequeño rebaño. Y cada símbolo es de entendimiento pleno de su pueblo. El Señor Jesús siempre ha educado de la mejor manera a su rebaño. Y eso es para nosotros un ejemplo de cómo se debe educar a nuestros hermanos. Todos aquellos hermanos que predican la palabra de Dios deben buscar las mejores formas de educar, especialmente a los que recién inician su vida cristiana. Es que inconscientemente muchas veces realizamos los estudios que pareciera que todo la entienden, cuando no es así. Déjame decirte, mi querido hermano, que la gran mayoría muchas veces no entiende el mensaje, y yo era uno de ellos. Entonces, mucho dependerá de la metodología del maestro para que nuestros hermanos entiendan la palabra de Dios. Y esta lección nos lo va a demostrar. Cristo nos hace comprender que la iglesia es como una novia. El Señor nos habla a través de esta hermosa representación, la iglesia como novia. Pero, ¿por qué el Señor hace esta ilustración? Porque precisamente en un matrimonio, las bodas eran y son acontecimientos importantes en la vida del ser humano. En una boda, tú no vas a observar una novia triste. Para ella es el día más importante de su vida. Entonces, al Señor le agrada asistir a las bodas. Hermanos, Cristo honró, honra y honrará el matrimonio como una institución divina. El profeta Isaías siempre nos impacta con la riqueza de sus cantos bíblicos. Esta vez es un canto a la liberación, no solo de Israel, sino también de sus hijos. El Israel del pasado, y que ahora es símbolo de Israel espiritual en el futuro, tiene que ver en cómo Dios protegerá a la esposa. Dios es el esposo, acuérdate de eso. Él velará por ella. Observa el verso de Isaías capítulo 62, versículo 4. Allí dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será desposada. El Señor compara a una mujer abandonada, que significa Azuba, y a una mujer casada, que significa Beula, como algo interesante en el verso. También habla de una tierra desolada. Dios es el esposo de la iglesia. Jerusalén experimentó el dolor de la guerra, de la derrota y de la desolación. Su pueblo, a raíz de la desobediencia, conoció el sufrimiento por el desamparo y la desolación. El pueblo de Dios estuvo en poder de Egipto, luego estuvo en poder de Babilonia, después estuvo en poder de Roma, y así sucesivamente. Pero Dios prometió que su iglesia nunca más será otra vez desamparada, y su tierra nunca más será desolada otra vez, porque Cristo la salvará de esos tremendos martirios. Llegará el día, mis hermanos, cuando Sión o Jerusalén conocería que Dios se deleite en ellos. Fueron con esas hermosas palabras con las que el profeta Isaías representa el genuino amor de Dios a Jerusalén y su íntima unión con el Señor. Recuerda, mi amigo, que Israel era constantemente humillado,
era destruido y también era desolado por sus enemigos. Era un momento en el cual la llamaban Azuba, que significa dejada. Pero Dios consoló a su pueblo y lo protegió, como un esposo protege a su esposa. Ahora mira, el verso nos dice que llegaría el día en que Sión y el pueblo de Dios conocerían la inquebrantable presencia y el amor del Señor. Dios se identifica como su esposo. Y Jerusalén ya no sería llamada la dejada, la abandonada o Azuba, sino que sería llamada Epsiba, que significa mi deleite está en ella. Y también Beula, que significa casada. Entonces, estas palabras que estamos estudiando en el verso están traducidas en la Biblia, en la versión Reina y Valera de 1960. También están descritas en la parte inferior del verso 4 de Isaías capítulo 62. Entonces Dios consuela a su pueblo, de la manera que el novio se regocija en la novia. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué leemos sobre Jerusalén como símbolo de la iglesia? El símbolo para Jerusalén es la novia. ¿Quién se identifica como su esposo? Cristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Vamos a leer la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Quién se regocijará con ella como el novio con su novia? Estudiaremos Isaías capítulo 62, versículo 5. Pues, como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sofonías capítulo 3, versículo del 14 al 17 dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cantar. ¿Qué significa el matrimonio? El matrimonio significa la unión eterna ante los ojos de Dios. El Señor ha instituido el matrimonio desde el principio de la creación, entre un varón y una mujer, y ha prometido fidelidad para los esposos. Así también la iglesia tiene la promesa de que su tierra será suya para siempre. Y tanto la iglesia como sus hijos nunca se separarán de Dios. Ya te hemos explicado que Dios tiene una sola iglesia, que es aquella que obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios y guarda fidelidad hacia Él. Entonces, tanto la iglesia como sus hijos saben cuánto los ama el Señor. Es por eso que el verso 5 dice: pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Sabes, mi amigo? Dios es nuestro Salvador. Y siente gozo cuando tú vienes a Él, en arrepentimiento, con alegría. La iglesia debe tener un comportamiento y conducta obedeciendo las indicaciones y el camino señalado por Dios. Hoy el mundo se pierde por sus malas decisiones y por sus malos comportamientos. Dios te invita hoy a gozarte, a regocijarte en Él. Así lo dice Sofonías capítulo 3, versículos del 14 al 17. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más
verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús vendrá a la tierra por segunda vez. Él cumplirá su promesa y el mal será quitado. Cristo nos amonesta hoy y nos dice, vengan hijos, vengan a mí y obedezcan porque pronto vendrá el juicio. Y tú tienes que estar apartado de los terribles males que enviaré a la tierra. Acuérdate que dentro de poco vendrán las 7 plagas del Apocalipsis. Entonces Dios tiene un plan para salvar a todos, pero quiere que le obedezcan. Mira, desde la antigüedad Dios ha estado amonestando al mundo, pero la gran mayoría no ha obedecido. Sin embargo, tú que formas parte del remanente serás salvo. Por lo tanto, Dios anuncia y garantiza la restauración de su pueblo. El Señor se gozará sobre ti, dice la Biblia. Hermosa frase, mis hermanos. Es la presencia de Dios que nos inunda de paz y esperanza. Él mora en su iglesia. Su pueblo debe ofrecer canto de alegría. Cristo nos dice siempre, no se desanimen, desarrollen su confianza en el Dios de Israel. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos hace pasar por la noche del juicio para conducirnos hacia la luz de un nuevo día. Un gran ejemplo del amor de Dios la encontramos en la parábola del hijo pródigo. El padre se alegró y se regocijó cuando su desobediente hijo volvió arrepentido. Mi amigo querido, Dios te ama. El Señor conoce y comprende tu situación. Muchas veces nos sentimos confundidos, desanimados. Pensamos que para formar parte de la iglesia tenemos que ser perfectos. Y eso nos conlleva muchas veces a apartarnos de los caminos del Señor, a perdernos en el mundo, que a nada bueno conduce. Pero Dios siempre está allí. Él no nos abandona. Él está buscándonos y llamándonos a cada momento. Dios siempre nos invita a venir a Él hasta que te decida nuevamente venir a la iglesia. Entonces habrá una gran alegría en los cielos y en la tierra, en los ángeles y también en tus hermanos. Y el Señor, cual Padre amoroso, que todo lo perdona, dirá gozoso, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién se regocijará con ella como el novio con su novia? Es Dios, mi querido hermano. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva como subtítulo La esposa del Señor. ¿Cómo usan otras profecías el símbolo del matrimonio entre Dios y su pueblo? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 54 versículos 6 y 7. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. El libro de Jeremías capítulo 3 versículo 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de una ciudad y 2 de una familia, y os introduciré en Sión. Las profecías siempre han predicho y también han simbolizado algo. Y la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, es comparado con una mujer abandonada, deprimida, como una mujer enferma del alma, pero que es restaurada y bendecida. ¿Quién la restaura y la bendice? Es su esposo, es el Señor Jesús. Isaías capítulo 54 versículos 6 y 7 dice, porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Realmente, el Señor nunca se olvidó de Israel. Lo que sucede es que ellos pensaron que Dios los abandonó. Cristo, mis hermanos, luego del abandono, promete grandes misericordias para su pueblo. Y son esas misericordias que le dan la esperanza a Israel, que le dan la confianza en el Señor. Aunque ellos se sentían abandonados por un momento, Dios no los abandonó. Amigos míos, Dios no abandona a nadie. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios nos abandona. Pero eso no es así. Mira, Dios tiene promesas maravillosas para todo aquel que cree en Él y que obedezca sus 10 mandamientos. El Señor nunca cambia. Y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios nos ha dejado un hermoso regalo a nosotros los seres humanos. ¿Sabes cuál es? Es el matrimonio. Solo que el diablo lo ha pervertido. Y con frecuencia se ve cómo Satanás destruye los hogares, divorcio por todos lados, maltratos, agresiones. Incluso se producen hasta crímenes. Hoy en día las noticias están llenas de feminicidios. También están llenos de abandonos. Hermanos, el diablo ha destruido a la familia. ¿Y cuál ha sido el instrumento? ¿Cuál ha sido la herramienta? El divorcio. Tú sabes que el divorcio nace en plena Revolución Francesa. Allí se legaliza el divorcio, ¿cierto? Entonces, cada uno buscaba una justificación para poder deshacer el matrimonio. Y el diablo estaba detrás. Entonces, ¿qué dicen ahora muchas personas? Inclusive te sacan el texto bíblico. Hay mucha gente que toma el capítulo 19 de Mateo, en la cual el Señor Jesús enseña sobre el divorcio. Cristo, allí está diciendo que por la dureza de corazón, Moisés mandó dar carta de divorcio y rechazar a la mujer. Pero él no dijo que te volvieras a casar otra vez. Y mira, aquí en el verso 11, que está muy explícito, mi hermano, que no hay lugar a duda, que el matrimonio es eterno, el Señor dice claramente, te lo voy a leer. El verso 11 del capítulo 19 de Mateo dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Ve? El Señor nos está diciendo que por el hecho de que una persona cometa adulterio y es rechazada por el esposo, no significa que te vas a volver a casar otra vez. Si tú lees el verso 12, el Señor está haciendo una comparación. Inclusive en la última parte el Señor vuelve a recalcar. Y Él dice claramente, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces estamos hablando aquí de capacidad. Si tú no eres capaz de solucionar un problema conyugal, entonces no eres cristiano, mi querido hermano. Es por eso que Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39, dice claramente que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, Pablo está confirmando lo que ya dijo el Señor Jesús. No es que el matrimonio se va a deshacer, mi querido hermano. El matrimonio es eterno. Es por eso que el Señor Jesús está diciendo claramente en el libro de Mateo: tú tienes que ser capaz de mantenerte firme en el matrimonio. Ahora, si tu esposa te es infiel, está bien, tú puedes separarte, pero ya no te vuelvas a casar, porque cometes adulterio, dice el versículo 9. Entonces, el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y también su hermosura. Y es el matrimonio que utiliza el Señor para ilustrar
esta relación entre él y su pueblo. Es por eso que el verso dice, como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová. Cristo ha restaurado la vida de muchas personas. Es que el Señor es misericordioso, mis hermanos, y acude en tu ayuda. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres casadas, maltratadas, solas, estériles, abandonadas, y las cuales fueron restauradas y redimidas por la mano poderosa de Dios. Y mira, ¿quieres saber quiénes fueron algunas de estas mujeres? Primera de Samuel, capítulo 25, narra la historia de Abigail. Ella era una mujer casada con Nabal, una persona agresiva y egoísta, de malas obras, como lo dice el verso 3. Claro que Abigail no padecía necesidades económicas, porque su marido era rico. Pero debido al carácter iracundo de su esposo, toda su familia estuvo en peligro de muerte. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia la redimió y le dio un nuevo hogar. Ella fue esposa del rey David. Otro caso es el narrado en Génesis. Y se trata de una madre soltera llamada Agar, la cual fue una sierva utilizada y abandonada, nada más y nada menos que por sus amos, que se llamaron Abraham y Sara. La Biblia describe cómo Agar y su hijo Ismael fueron expulsados, y cómo Agar lloraba desconsolada porque no quería ver a su hijo morir en el desierto. Sin embargo, Dios también la consoló y le dio protección. Agar tuvo un encuentro personal con el Señor en el desierto, el cual se reveló a su vida como el Dios que me ve. Entonces le hizo comprender que en medio de nuestros desiertos, Él nunca nos abandona. En el libro de Ruth vamos a encontrar otro ejemplo. Es el ejemplo de Noemí, una mujer que dejó su tierra para ir con su esposo a Moab. Es allí donde queda viuda. Allí ella pierde a sus 2 hijos. Por lo tanto, se encontraba desprovista junto a su nuera Ruth. Luego Noemí y Ruth regresaron a su tierra, en donde Dios le dio una nueva familia a través de Ruth. Su llanto fue consolado cuando cargó en sus brazos a Obed, el abuelo del rey David, de cuya genealogía nace Cristo. Pero también encontramos el caso de Lea. Lea fue una mujer despreciada y humillada toda su vida por su esposo Jacob, quien nunca la amó, pero Dios la consoló. Ella dio varios hijos a Jacob, y lo más hermoso de esta mujer es que uno de sus hijos, que fue Judá, fue un patriarca del pueblo de Israel, y de la cual nace nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanos, encontramos el caso de Ana. Ana era una mujer estéril, quien lloraba año tras año a no poder darle hijos a su esposo Elcana. Y además de su dolor por no poder dar a luz por ser estéril, Penina, la otra esposa de Elcana, se burlaba constantemente de ella. Pero déjame decirte, mi hermano, que Dios la consoló también, y le dio un hijo varón, que fue el profeta Samuel. Entonces, mis hermanos, Dios nunca abandona a su pueblo, porque Él es el esposo de su iglesia, y como buen padre, está siempre con sus hijos, y nos está llamando constantemente, y nos dice por medio de Jeremías, capítulo 3, versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y yo os tomaré 1 de una ciudad, y 2 de una familia, y os introduciré en Sión. Mis hermanos, Cristo vino a este mundo para librarnos del pecado, y está atento a la voz de tu llamado. El Señor nos ha comprado con su sangre derramada en el Calvario, y Él desea restaurar tu vida y la de tu familia.
Él desea vivir en tu matrimonio. No importa la situación en la que te encuentres hoy. No importa si eres mujer estéril, o si estás abandonada, o si eres repudiada, desolada. No importa si eres viuda, o si eres mujer casada. El Señor está contigo. Así que levantémonos sabiendo que Él ha escuchado nuestro ruego y es fiel para contestar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo usan otras profecías el símbolo del matrimonio entre Dios y su pueblo? Simbolizan a la iglesia como esposa del Señor Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cómo usa el apóstol Pablo símbolos y terminologías similares para describir la relación íntima que existe entre Cristo y su iglesia? Vamos a estudiar el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 26. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus propios maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el levantamiento del agua por la palabra. A ver, Pablo estaba muy preocupado por la familia de la iglesia de Éfeso. Él veía cómo Satanás destruía a aquellas familias. Entonces, además de aconsejar a los hermanos de la iglesia, ilustra la relación íntima entre Cristo y su iglesia. Él hace una comparación con el matrimonio, pero de un verdadero matrimonio o de un matrimonio cristiano. La comparación no es con un matrimonio del mundo, porque usted sabe que la vida matrimonial de los esposos del mundo es muy distinta a la vida matrimonial de los esposos en el pueblo de Dios. Y la comparación tiene que ver con el deber tanto del esposo como de la esposa. Entonces, el apóstol Pablo precisa el deber y la responsabilidad de cada miembro del matrimonio. El matrimonio es una relación sagrada y solo la gracia de Cristo puede hacer de esa institución lo que Dios quería. El Señor quería que fuese una institución santa desde el principio, una entidad en su unidad, en paz y amor, que represente a la familia de los cielos. Porque el marido es la cabeza de la esposa, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el Salvador del cuerpo, nos señala el apóstol Pablo. Dios quiere que entendamos los roles en el matrimonio. Y Pablo ilustra con el matrimonio la relación íntima entre el Señor y su pueblo. Cuando se habla de la cabeza, se habla de liderazgo y autoridad. El varón tiene la responsabilidad de liderar y rendir cuentas a Dios por la familia. Cristo es el líder de la iglesia. Él es la cabeza, Él es nuestro líder y también es nuestro Salvador. Es el esposo, el jefe de la familia. Y esa responsabilidad se la dio Dios en la creación. Así lo dice el verso 24. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus propios maridos, en todo. El apóstol habla de sujeción. Eso significa obediencia y respeto. Primero a Cristo, luego al esposo. ¿Y por qué primero a Cristo? Porque, ¿qué sucede si el esposo incita al pecado a la esposa? Definitivamente, como la esposa obedece a Dios, no aceptará tal hecho. Por ejemplo, ¿qué sucede si el esposo se aparta de los caminos del Señor y cae en el alcoholismo? Llega borracho, quiere pegarle a la esposa y le obliga a unirse al mundo. Definitivamente, como la esposa es obediente a Dios, no aceptará la orden del esposo. Es decir, mi querida hermana, el Señor te dice en todo momento, obedece a tu esposo pensando en Dios. Eso es lo importante.
Recuerda que Dios es primero. Así que tengamos cuidado porque podemos interpretar incorrectamente este verso. El hecho de que la esposa se sujete a su marido no significa que es esclava del marido. No, eso no es así. Eso ya es un pecado. Cada miembro del matrimonio tiene sus deberes dentro del hogar. Es por eso que cuando Dios hizo a la mujer, pensó en el varón y dijo, le haré ayuda idónea. Así está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 18. El Señor nunca dijo, le haré al varón una esclava. No, el Señor no dijo eso. La mujer fue sacada del hombre para mostrar una conexión con él y que estaba destinada a ser una ayuda adecuada para el hombre. Entonces, mis queridos hermanos, es tan importante fortalecer el matrimonio y hacerlo una relación que tenga como ejemplo la relación del Señor Jesús con su iglesia. Esa relación debe ser tan íntima como la señal de guardar el día sábado como día santo del Señor. Ahora, veamos la orden que da el Señor a los esposos. Y está en el verso 25 y 26. Maridos, amad a vuestras esposas, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, mi hermano, eso es para nosotros. Aunque las esposas deban someterse a sus maridos, ese sometimiento nunca debe ser aprovechado por el esposo para abusar de ella. El hecho que el esposo sea líder o la cabeza de la familia no le da derecho a comportarse como un dictador o un pequeño tirano. El verdadero liderazgo en la familia o en el matrimonio cristiano tiene una regla muy importante. Tiene un principio. ¿Sabes cuál es? Es el amor. Y el jefe de hogar debe liderar con amor. Así como lo hizo el Señor Jesús con su iglesia, que dio su vida por ella. Aunque la esposa a veces se ponga en una situación de amargura o de capricho, el esposo como jefe de familia debe actuar con amor, con respeto, con tolerancia. Aprendamos, mis hermanos, a liderar con amor. Cristo es la cabeza de la iglesia, es su protector y salvador. Por lo tanto, la iglesia se sujeta al Señor Jesús, porque Él amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso por un lado. Y por el otro lado diremos que por cuanto el marido es la cabeza de la esposa está sujeta a su marido en todo. Por lo tanto, el marido debe velar y dar la vida por su familia y amar a su esposa y protegerla de todo mal. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo usa el apóstol Pablo símbolos y terminologías similares para describir la relación íntima que existe entre Cristo y su iglesia? Como una ilustración de amor, respeto y obediencia de la iglesia hacia Dios. Pregunta número 5. El subtítulo es su deseo por su novia. ¿Cuánto ha amado Jesús a su iglesia? ¿Cuál fue su propósito al entregarse por ella? Vamos a estudiar el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 27 al 32, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno que aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este es el misterio, grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. El matrimonio sin amor no agrada a Dios. Es que no cumple su propósito. Cristo dio su vida por la iglesia, por amor
a ella. El Señor se entregó en la cruz para santificarla y purificarla y presentársela a Él mismo, una iglesia santa, gloriosa, sin pecado, sin mancha. Ese es el deseo de Dios por su iglesia. Y es también ejemplo a imitar. La obra del Señor Jesús en la cruz nos llega a través de la palabra de Dios y la palabra predicada. La iglesia es el joyero, es la funda en la cual se encuentran sus piedras vivas o sus joyas. Es el redil que encierra a su rebaño. Y es la iglesia la que no debe tener mancha ni arruga. Entonces, el Señor quiere que la iglesia se prepare para cuando llegue la boda, esté pura y santa. Efesios capítulo 5, versículo 27 lo dice. Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La preparación de nosotros, que conformamos la iglesia, debe ser a conciencia. Dios exige esfuerzo para lograr la santificación. Mis hermanos, la iglesia debe estar limpia para cuando el Señor la presente a sí mismo, para que Él no encuentre una sola mancha, ni una sola imperfección sobre ella, ni aún el examen más cuidadoso no podrá detectar ni un átomo de indignidad o de pecado. Entonces, la exhortación a los esposos es semejante a lo que hizo Cristo por su iglesia. Así los maridos deben amar a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. El apóstol muestra 3 razones para amar a la esposa. Primero, amarla como Cristo amó a la iglesia. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Luego dice, el amor a la esposa tiene un modelo, y es la relación de Jesús con su iglesia. Después dice en Efesios capítulo 5, versículo del 28 al 32, que el esposo cristiano debe amar a su esposa porque son una sola carne. Así como Jesús es uno con la iglesia. Hermanos, la esposa es parte del esposo. Así como Eva fue parte de Adán. Eva fue sacada de su costado. Así también la esposa es para el hombre sacada de su costado, porque ella es parte de él. Ahora el verso 29 dice que nadie aborrece a su propia carne. Es decir, no puedes aborrecer a tu brazo. Tú no puedes lastimar a tu pierna porque la odias. Tampoco quemarías tus ojos porque te estorban. Al contrario, lo cuidas, lo limpias, lo proteges, lo lavas y le pones perfume. Así es este caso. La esposa forma parte del cuerpo del esposo. Por lo tanto, se la debe cuidar, como el Señor nos ha enseñado con la iglesia. Es el principio de unidad de Cristo y su iglesia. Entonces, la unión genuina entre Cristo y la iglesia es modelo para el matrimonio. Y los versos 30 y 31 dicen, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Mira, en los versos anteriores, Pablo nos ilustra de la relación entre Cristo y la iglesia, y del esposo y la esposa. Pero ahora nos habla de la relación entre nosotros y Cristo. Es decir, si somos de su iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos de su carne y de su cuerpo. Es por eso que Pablo dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así también, el capítulo 24 de Génesis 2 muestra que el primer hombre y la primera mujer fueron uno. Allí dice que la mujer fue tomada del varón. Luego le fue devuelta, como ya lo explicamos. Entonces, así es el caso de cada hombre casado, que está unido a su esposa. Dios es quien hace la unión. El varón puede molestarse, puede resentirse al matrimonio, luego de haberlo aceptado. Puede negarlo,
puede ignorarlo, pero no puede deshacer la unión que hace Cristo. Por eso, mi hermano, usted que aún no ha contraído matrimonio, antes de tomar esa decisión, debe pedir ayuda a Dios en oración. Recuerda que el Señor no te pone edad límite para el matrimonio. Eso es una decisión tuya. Recuerda que solo la muerte puede romper la unión del matrimonio. Entonces, mis hermanos, Pablo quiere que sepamos que cuando Dios instituyó el matrimonio, también hablaba de la relación de Cristo y de la iglesia. El Señor quiere más que una relación externa y superficial. Cristo quiere que seamos uno con Él. Así como Adán estaba incompleto sin Eva, Cristo está incompleto sin su iglesia, sin nosotros. Por lo tanto, por medio de la santificación de la verdad, todos nosotros formamos el cuerpo entero del Señor y quiere que trabajemos en su obra. Y el mundo conocerá que hemos trabajado con el Señor y hemos aprendido de Él. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuánto ha amado Jesús a su iglesia? La ha amado hasta dar la vida por ella. ¿Cuál fue su propósito al entregarse por ella? El propósito ha sido para presentársela gloriosa para sí, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pregunta número 6. ¿Quién se habrá preparado para las bodas del Cordero? El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. A ver, ¿alguna vez has asistido a una boda? Muchos dirán que sí, otros dirán que no. Pero claro, para ir a una boda te preparas, ¿verdad? Tus ropas tienen que ser las mejores y tienen que estar limpias. Incluso algunos compran ropa y zapatos nuevos para asistir a esa boda. Tu cabello tendrá que estar con olor agradable. Es decir, es una preparación especial. No solamente se prepara usted, sino también la familia. Entonces mira, ¿qué hacer cuando recibes la invitación para asistir a las bodas del Cordero? Recuerda que no es una boda común, es una boda divina. Pero para entender mejor el verso, nos sumergiremos en Israel antiguo. ¿Cómo eran las bodas en esa época? ¿Cómo era la preparación? Las bodas se llevaban a cabo en varias fases. Primero había un acuerdo entre los padres de los novios. Esto ocurría con frecuencia cuando los novios aún eran niños todavía. Entonces, había un compromiso de las partes. En ese momento se pagaba la dote acordada. La dote era el patrimonio que la futura esposa o su familia entregaban al novio. Luego de varios años, llegaba otro episodio. Llegaba el momento de la presentación. Claro, los padres eran quienes realizaban todos los trámites concernientes al matrimonio. Y culminados los procedimientos, eran declarados esposos. Pero aún no podían vivir juntos. Había un año de prueba. Y durante ese año, cada uno vivía con sus padres. Imagínate, hermano, cómo se sentían preocupados los esposos, que ya querían vivir juntos. Es que ese periodo, el periodo de tiempo, tenía por objetivo demostrar la fidelidad y pureza de la mujer. ¿Y qué pasaba si durante ese periodo la mujer salía embarazada? Eso constituía infidelidad. Por lo tanto, el matrimonio podía ser anulado. Pero si durante ese periodo no había ningún problema, el novio se vestía con sus mejores trajes y acompañado de sus amigos se dirigían a la casa de la futura esposa. Allí recibía a la novia, que junto con sus damas eran llevadas a la casa del novio, donde se celebraba la ceremonia. En la ceremonia
se intercambiaban los votos. Y luego venía la cena, a la que seguía la consumación del matrimonio. La cena podía extenderse por 7 días o más, dependiendo de la economía de los esposos. Entonces, ese matrimonio es el símbolo que se cumple hoy en la relación del Señor Jesús con su iglesia. ¿Cómo? Mira, el contrato nupcial fue firmado cuando Cristo vino por primera vez y redimió a su iglesia. Por medio de su muerte en la cruz, el Señor hizo ese contrato. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que ya lo hemos visto en las interrogantes anteriores. Entonces, es a partir de allí que todo verdadero creyente está unido legalmente a Cristo en matrimonio. Pero ¿qué pasa luego? Después hay un periodo de separación que se inicia cuando el Señor ascendió al cielo y su novia inicia el periodo de preparación. Y es en el cual nos encontramos en estos momentos, hasta que lleguen las bodas, que será cumplido cuando Cristo venga por segunda vez, acompañado de sus santos ángeles, y lleve a su iglesia o a su esposa. Ese es el momento cuando el novio viene con sus amigos a buscar a la esposa para llevarla a su casa, de acuerdo a la tradición judía, y que también es ilustrado en la parábola de las vírgenes. Finalmente, nuestro Dios hará un banquete, que en este caso no durará solo unos días, como duraban las bodas en Israel, sino que será por la eternidad. Es por eso que el verso dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O se ha aparejado. Aparejar significa estar preparado, estar dispuesto, estar capacitado. La iglesia es la novia, es la esposa del Cordero. Ya te hemos ilustrado en el tema de la boda. Todos nos preparamos para asistir a ese acontecimiento, con las ropas limpias. Por lo tanto, así como nos preparamos para asistir a una boda en la tierra, a una boda de nuestros hermanos, también debemos prepararnos para las bodas de nuestro Señor, de nuestro Padre con su novia, la iglesia, con gozo, con alegría, guardando el sábado, obedeciéndole en todo, asistiendo a la iglesia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Cada uno de sus miembros deben unirse a su líder. Mis amigos, la novia se está preparando y las invitaciones ya están hechas. Usted y yo estamos invitados. Cristo quiere que asistamos todos a su boda. Solo que para asistir tenemos que prepararnos. Tenemos que lavar nuestras ropas. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que guardar el sábado. De tal manera que no haya en nosotros ninguna mancha. Tenemos que cambiar nuestro carácter y tenemos que seguir por el camino que el Señor nos ha mostrado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién se habrá preparado para las bodas del Cordero? Aquel que haya lavado sus vestidos y que estén limpios y sin mancha. Pregunta número 7. El subtítulo dice: la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Qué representa el lino blanco y limpio con el que se viste la novia? Según la Escritura, ¿cómo se considera a los que son invitados a las bodas del Cordero? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 8 y 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso, hermanos. Una novia preparada es una novia
muy hermosa en todo sentido. Y la iglesia, luego de su preparación, se encuentra apta para la boda. Por lo tanto, el resultado es que le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La novia es sencilla, pero muy hermosa. El vestido de boda representa el carácter puro y sin mancha que tendrán los verdaderos seguidores de Cristo. Es por eso que el verso dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Es decir, que las justificaciones de los santos es la justicia de Dios, es el perdón de nuestros pecados. Somos justificados por el Señor. Es el propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben al Señor como Salvador personal. En la fiesta de bodas, todos los redimidos resplandecerán con ropas blancas de la inocencia, con esa ropa que llevaron Adán y Eva antes del pecado, cuando fueron puestos por Dios en el Edén, donde eran cubiertos por el manto de la luz de Dios. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales, de celestial inocencia. Ahora, el verso 9 dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mis queridos amigos, felices son los llamados a la cena del Cordero. Y usted es uno de ellos. Siéntase feliz, siéntase contento porque el Señor lo ha invitado a la boda con su esposa, la iglesia. Y es un gran honor ser un invitado a este banquete de bodas. Sin embargo, hay que prepararse. La palabra de Dios dice que el Señor invita a todos, pero pocos son los que aceptan la invitación. Son pocos los que se preparan. El resto no quiere ir a esa fiesta. En aquel día, todos verán a la iglesia como lo que verdaderamente es, la preciosa novia de Jesús. Y muchos lamentarán no haber aceptado la invitación. La iglesia, mis hermanos, hoy día es despreciada, es rechazada. Y también será perseguida, incluso por los que dicen ser cristianos, pero no guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquellos son los que la agreden con sus actos, porque no la conocen y tampoco conocen a su esposo, al Señor Jesús. Pero será cuando Cristo venga por segunda vez, con miriadas y miriadas de ángeles, en que millones y millones de personas se lamentarán por haberla agredido. Entonces, ella brillará al lado de su esposo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué representa el lino blanco y limpio con el que se viste la novia? Son las justificaciones de los santos. Según la Escritura, ¿cómo se considera a los que son invitados a la boda del Cordero? Son considerados bienaventurados, felices. Hermanos, ¿cómo podemos resumir la lección? Dios siempre ha educado a su pueblo con importantes símbolos. Y esta es una de ellas, en la cual el Señor compara a su iglesia como una esposa. La iglesia es la novia de Cristo. Ella es su esposa. Y Él dio la vida por su iglesia. Entonces, el Señor es la cabeza de la iglesia. Así como el esposo es la cabeza o el líder del hogar. Hermanos, es tan hermosa esta ilustración en la cual todos nosotros debemos respetar la institución sagrada del matrimonio. Dios no obliga a casarse, pero cuando decidimos hacerlo, tenemos que tener a Cristo como invitado número 1 en nuestra boda. El Señor tiene que vivir con nosotros. El deseo de Cristo para su iglesia es que sea pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Todo el pueblo escogido de Dios debe estar totalmente limpio de toda maldad. Es que ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, mis hermanos.
El Señor está invitando a todos a participar de su boda con su novia, la iglesia. Sin embargo, son pocos los que aceptan esa invitación. Muchos no quieren venir a la iglesia porque se sienten cómodos en el mundo. No quieren someterse a la preparación que el Señor exige. Sin embargo, los pocos que aceptan y se preparan están en constante arrepentimiento. Están lavando sus ropas. Se esfuerzan para cambiar el carácter. Y Cristo los lleva de la mano. La obediencia a los 10 mandamientos de su ley es un punto a cumplir para poder asistir a las bodas. Guardar el sábado con alegría, con gozo, dando gloria a Dios. Hermanos, nuestra meta debe ser estar presentes en esa fiesta que el Señor nos invita hoy. Recordemos que falta muy poco para que se lleve a cabo. La novia, a pesar que es humillada, es avergonzada, es pisoteada, sigue haciendo los últimos preparativos para recibir a su esposo. Llegará pronto el día en que los redimidos participen de la gran fiesta del Señor. La iglesia estará vestido de lino fino y resplandeciente, con vestido blanco de pureza. Y también lo estarán sus miembros. Y todos juntos, con mucha felicidad, nos sentaremos junto a nuestro Padre Celestial. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y usted, mi querido amigo, está invitado. Acepte la invitación. Venga a la iglesia para que estemos juntos en la boda del Cordero. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios nos proteja de todo mal y que nos ayude para estar presentes en su boda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme agradecerles a todos ustedes, pero hoy quiero agradecer a aquellos hermanos que nos escriben. Hermanos, ustedes son parte también de nuestra vida. Gracias por ese detalle tan especial de animarnos, de orar por el maestro que se ha empeñado con las fuerzas que le da el Señor para seguir adelante con este proyecto sencillo, pero con mucho corazón y amor que hacemos para cada uno de vosotros. Nos sorprende ver los lugares donde nos escriben y nos dicen que están animosos, que les sirve este material. Quiera, Señor, que pueda cumplir el objetivo total, no solamente para vosotros, sino para muchas almitas que se siguen trabajando para esta causa bendita. Hermanos, muy pronto estaremos junto con el esposo, muy pronto nos vamos a abrazar y no vamos a parar de convivir en una hermandad sagrada. Vamos a comer en esa mesa junto con nuestro amado Jesús. Sigamos adelante. La vida está tornándose difícil, las circunstancias, la sociedad y todo están oprimiendo, pero para nosotros es preparación, queridos. Para nosotros es capacitación. No os acongojéis, no sintáis tristes, animémonos unos a otros. Cristo viene pronto. Seamos parte de esa bendita esperanza. Trabajemos con fervor en donde estemos. Aunque tengas una almita, así sea tu padre, tu madre, tus amigos, tus hermanos, trabaja para Cristo. Tenemos que hacerlo así. Somos el batallón que el Señor ha elegido para la ganancia de almas. Dios te bendiga. Estaremos contigo próximamente y nuestras oraciones sean con cada uno de vosotros. Oramos. Gracias, Padre mío, has estado en este lugar. Hemos sentido tu presencia, Señor. Padre, tenemos que separarnos por unos días, pero acompáñanos. Manténnos unidos y conectados por el Espíritu, Señor, en donde estemos. No nos dejes solos. Sin ti no somos nada, Señor. Bendice a nuestros familiares, Padre mío, a nuestra iglesia, a los líderes, Señor, que tú elegiste, a los que han optado por cargos, Señor. Permite que su compromiso sea bendito, Señor. Prospera la obra en donde quiera que esté, Señor.
Ayuda a este mundo que escuche el llamado, Señor, que tú estás haciendo de diferentes maneras. Padre Santo, gracias por este privilegio de constituirnos, Señor, como la novia que espera a su esposo, Señor, y que pronto estarán juntos, Señor, para no separarse jamás. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Amén.